Te damos gracias en esta hora, Señor. La unción, la autoridad, el poder, la inspiración sobre mi vida, Señor. Ordena mis pensamientos, Señor, disposición física y espiritual sobre mi cuerpo en esta hora. Jesús amado, Señor, Dios mío, que haya estar totalmente dispuestos para escuchar tu palabra en esta noche. Padre celestial, disposición física y espiritual sobre cada uno de nosotros. Háblanos conforme a nuestra necesidad y cual sea tu voluntad. Te pedimos en este instante que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nuestros corazones. Háblanos, Señor, en esta hora a un amigo, a tu iglesia. Todos necesitamos y nos declaramos necesitados de ti. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, el verso 40. Vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, el verso 40. Amén. En adelante vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ningún motivo había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Vamos a sacar un momento para predicar la palabra del Señor. Y quiero traer un tema en esta noche. Por algunos minutos quiero predicar bajo el tema: cuando la única opción es Jesús. Cuando la única opción es Jesús. Amén. Vamos a llenarnos de gozo, alegría, a través que escuchamos la palabra, así como estuvimos cantando y adorando a Dios con libertad. Podemos igualmente gozarnos al escuchar el mensaje de Dios en esta noche. Cuando la única opción es Jesús. En la búsqueda de encontrar una solución a los problemas, las enfermedades, las personas terminan hundidos en sentimientos de frustración, pues equivocadamente terminaron buscando la solución en cosas y personas que los dejaron desilusionados, sin esperanza y sin dinero. Frente a las necesidades que se le presentan al ser humano, tanto a nivel espiritual y a nivel material, la gente empieza en la búsqueda de respuestas. La gente empieza en la búsqueda de soluciones. La gente empieza la búsqueda en muchas cosas y en unas personas que les puedan dar la solución a dicho problema. La necesidad es constante. La enfermedad ataca al recién nacido, al anciano, al adulto, al joven. Las necesidades de tener salud, esa necesidad de obtener la sanidad del cuerpo, pero también en el tema familiar, en el tema sentimental.
Esas necesidades son constantes, pero las personas en la búsqueda de una solución a cualquier área de sus vidas terminan totalmente hundidos en sentimientos de frustración, porque de una manera equivocada han buscado la solución, han buscado la ayuda incorrecta para sus vidas. Eso los ha llevado a estar desilusionados, sin esperanza y en muchos casos sin dinero. Hay gente que ha gastado una cantidad exorbitante de dinero buscando quizás una solución para algún problema en cualquier área de su vida. La palabra de Dios nos registra en uno de los proverbios, y el proverbio dice claramente que el hombre cree tener muchos caminos y creen que son buenos, y el hombre toma esos caminos creyendo que va a alcanzar la solución. Pero el proverbista termina diciendo que el fin de ese camino que el hombre ha tomado equivocadamente es camino de muerte, es camino de lamentación, porque el hombre cree andar por el camino que es, en su deseo de la intención de buscar una solución. Erradamente termina tomando malas decisiones, por lo tanto no han traído buenas respuestas para su vida. Por eso el Señor, desde que estuvo aquí en la tierra, estableció solamente un camino de verdad, un camino de solución, un camino donde la gente puede alcanzar la respuesta a su necesidad. La búsqueda en muchas ocasiones se vuelve infructuosa cuando la fe está puesta solamente en lo terrenal, dejando a un lado la intervención divina. Hay algo muy curioso y hay algo muy particular en el ser humano, y es que aquel que no tiene a Dios como su Señor, como su Salvador, pero aunque de alguna manera reconoce que Dios es el soberano, el grande, pero hay algo que es incoherente, que cuando el ser humano necesita respuesta a alguna situación en su vida, casi siempre se deja al Señor Jesucristo como la última opción. Hemos visto llegar a nuestros templos personas que después de haber recorrido muchos lugares, haber consultado a muchas personas, terminan en nuestros templos pidiendo oración. Y eso es algo que pareciera ser que es incoherente en ellos, porque ellos saben que hay un Dios que les puede ayudar, porque al fin y al cabo, en su corto conocimiento que tienen, igualmente se encomiendan a Dios. Pero cuando viene verdaderamente una necesidad latente para sus vidas, recorren muchos lugares, escuchan a tantas personas, consultan con muchas personas y terminan por último buscando a Dios para que Él haga una intervención divina. Y esto nos debe llevar a nosotros y a los amigos que hoy nos están visitando, entender que Jesús siempre debe ser esa opción primordial en nuestra vida. No podemos dejar la intervención de Dios para lo último. Y hay algo bien interesante en la vida de Jairo y en esta historia tan conocida. Dice la palabra de Dios que la gente recibió a Jesús con gozo. Lo estaban esperando. Recibir a Jesús con gozo, recibirlo, porque de alguna manera la gente tenía un conocimiento de que Jesús hacía milagros, que Jesús perdonaba pecados, que Jesús hacía cosas sobrenaturales. Y en medio de esa gran multitud, en medio de toda esa multitud que estaba gozosa, aparece un varón llamado Jairo. Jairo vino rápidamente ante Jesús y le dijo: Señor, sana a mi hija que está muriendo. Y
Quizás Jairo se acerca a Jesús con el deseo que sanara a su hija, porque quizás en ese momento estaba agonizando, pero él dice: Señor, sana a mi hija. No dice: Señor, resucita a mi hija, porque todavía había una esperanza de que su hija no muriera. Quizás su fe no era muy suficiente, pero la situación de este padre de familia sí era muy desesperada. Creyó que Jesús tendría que tocarlas mientras Jesús hablaba con él, y mientras él estaba hablando con Jesús, mientras estaban hablando de ir a casa: Señor, si tan solo vas, Señor, y tocas a mi hija, vas a mi casa, sé que mi hija va a sanar. En medio de esa conversación hay una interrupción y hay una mujer que aparece en la escena. Y sabe que hay algo bien particular en estas dos necesidades: la necesidad de Jairo y la necesidad de esta mujer, que no se registra el nombre, pero hay una necesidad muy particular. Hay algo bien interesante, y es que la hija de Jairo tenía 12 años. Estamos hablando de una joven, una adolescente, pero hay algo también particular en esa mujer, y es que tenía 12 años con un problema, sufriendo y azotada por un problema. Y eso llama la atención, porque de alguna manera es una joven con 12 años que quizás se va a apagar esa luz. Una joven, una adolescente, todavía le falta mucho por vivir. 12 años es muy poco, y se podría decir que era una luz que se iba a apagar, pero también son 12 años de oscuridad, de azote de una enfermedad. Alguien podría decir: demasiado joven para morir, ¿verdad? Hablando de la adolescente. Pero otros podrían decir: demasiado atormentada también para morir. O sea que hay una necesidad, hay algo muy particular entre Jairo y esta mujer. Dos panoramas muy desalentadores. Dos panoramas, dos mujeres desahuciadas y agonizando. Una muy joven y quizás la otra de edad adulta. Las dos están agonizando. Una joven está ya próximamente a morir, y hay una mujer con 12 años desahuciada, o sea que ya también está enrutada a morir. La angustia de Jairo era muy profunda, porque es su única hija. Si muere, dejaré de ser padre. ¿Cómo no va a estar desesperado un padre de familia cuando apenas tiene una única hija y ya está a punto de morir? Hay un desespero, hay algo profundo, hay una angustia profunda. Dejaré de ser padre, mi única hija va a morir. Pero la condición de la mujer que se acercó a tocar el manto de Jesús, quizás era una mujer que estaba sola. Nadie quería estar cerca de ella, pues era declarada inmunda. Tanto así que dice la historia que los judíos, cuando sabían de una mujer que tenía tal enfermedad, ni siquiera estaba en el pensamiento de tocarla. Y dice también que en el peor de los casos ni siquiera la miraban. O sea, era totalmente despreciada, porque simplemente con mirar un judío a una de esas mujeres, ellos creían que ellos iban a ser también contaminados. Estaba sola, estaba totalmente pobre, porque había acabado con todo su dinero, estaba desahuciada y cerca a la muerte. Alguien podría decir: se hizo todo lo posible, pero no hay nada que hacer. ¿Cuántos en algún momento de sus vidas han escuchado esa declaración? Y esa declaración
ha entrado como un puñal a lo más profundo de nuestros corazones y ha causado tristeza, impotencia, desolación, frustración, amén, y un dolor profundo. Dos situaciones, dos panoramas lamentables. Un padre que está viendo a su única hija morir, demasiado joven para que muera. Pero también al otro extremo estamos viendo a una mujer sola, abandonada, sin dinero, en la pobreza absoluta, desahuciada y próxima a morir, porque su enfermedad era simplemente para morir. ¿Qué se va a hacer? No hay nada más que hacer. Ya se ha acudido a todas las personas. Se gastó todo el dinero esta mujer. Se gastó todo en los médicos. Ya no hay nada más que hacer. Quizás cada médico le decía a esta mujer: hice lo posible, pero no hay nada que hacer. Eres desahuciada, mejor vete a tu casa y simplemente espera la hora de tu muerte. Jairo está en una condición similar. Quizás acudió, buscó ayuda en muchas cosas, pero ya no había nada que hacer. Pero hay algo en común en lo de Jairo y en lo de esta mujer. Quizás alguien le dijo a Jairo: si Jesús viene a tu casa, Jesús anda haciendo milagros. Quizás cuando esta mujer salió del último consultorio de un médico y quizás alguien la vio llorando totalmente desahuciada, alguien le dijo: hay uno llamado Jesús que anda caminando por la región, y si tú vas a donde Él, vas a encontrar totalmente la sanidad de tu cuerpo. Y esto es algo interesante en esta noche, y vamos a extractar tres características o tres principios más bien espirituales que me pueden llevar a ver la gloria de Dios en mi vida. Jairo y esa mujer me pueden regalar tres principios espirituales que todo cristiano debe tener, porque las situaciones en la vida vendrán una y otra vez. No sabemos a qué nos enfrentamos. Sabemos que tendremos aflicciones, dice la palabra de Dios, y eso no podemos hacerlo a un lado. Esa es una gran realidad que nos ha tocado vivir. Una gran realidad donde todos, amén, nos vamos a ver enfrentados a muchas situaciones. Pero Jairo y esta mujer nos regalan tres principios espirituales para acercarnos a Jesús y ver la gloria de Dios. Número uno, el primer principio espiritual es que tenemos que olvidarnos de nuestra posición. Jairo deja a un lado la posición de ser un principal de la sinagoga. Jairo era una persona reconocida. Jairo era una persona que de alguna manera la gente lo conocía. Era un principal de la sinagoga. Era una posición bien relevante en ese momento y en ese tiempo. Jairo está en una posición alta, pero la necesidad de su hija, la petición que tenía, el problema que tenía en casa, lo llevó a olvidarse totalmente de esa posición. Y dice la historia y la palabra de Dios lo registra, que él fue y se postró delante de Dios, se postró delante de Jesús y le rogó, aleluya. Y esto es un principio espiritual bien importante, porque es que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos alguna situación, no podemos hacerlo en nuestra posición, quizás de arrogancia, quizás de orgullo. No, tenemos que reconocer que nuestro Dios es la única opción que tenemos. Cuando Jesús es la única opción, cuando ya la gente ha buscado la solución en muchas cosas, todavía Dios está ahí presto a escucharnos, pero debemos acercarnos a Dios en humillación, olvidarnos totalmente de quiénes somos, simplemente reconocerlo a Él como nuestra única opción. Es que las situaciones difíciles
nos llevan a comprender que aún nuestra posición no vale frente a la necesidad que tenemos. Esa actitud es una señal de humillación, de sumisión, de dejar a un lado la arrogancia y permitir la intervención divina en nuestra necesidad. Es decirle al Señor: hasta ahora no he permitido la intervención tuya, pero me bajo de mi posición. Jairo se olvidó de que era un principal de la sinagoga, que tenía una alta posición. Este es un principio espiritual bien importante para nosotros: la humillación, la sumisión, el reconocimiento, el saber que nuestro Dios es la única opción que tenemos. Aleluya. Es cierto que hay muchas cosas que son bien importantes en la medicina. Claro que sí, Dios la ha establecido. Dios ha establecido la ciencia a nuestro favor. Pero recordemos que nuestro Dios siempre va a ser nuestra única opción. Para acercarnos a Jesús, para encontrar la respuesta en Jesús, debemos tener una actitud de humillación, olvidarnos de nuestra posición y correr ante Él, postrarnos y levantar un clamor de ruego a nuestro Dios. Ese es el primer principio que nos regala Jairo: olvidarnos. Amén. Olvidarnos totalmente de nuestra posición y reconocerlo a Él como nuestro único y verdadero Dios, que es nuestra única opción. Número 2, hay otro principio y es: no temas, solamente cree. Ese es un principio espiritual. No temas, Jairo, solamente cree. Después de humillarse ante Jesús, después de rogarle, porque levantó un ruego en humillación, se postró a los pies del Maestro. El Señor le dice: no temas, solamente cree. Cuando dejamos que la situación tome más fuerza que nuestra fe, caeremos en un pozo profundo de temor, de desesperación. Si me viniste a buscar, Jairo, solamente cree. Ese principio espiritual nos lo enseña Jesús. No temas, solamente cree. No podemos dejar que tome más fuerza nuestro problema y pase por encima de nuestra fe. El temor se desvanece cuando nos acercamos confiadamente a nuestro Dios. Cuando lo buscamos a Él, la angustia, los temores, las dudas dejan de ser y entra en acción el poder de Dios sobre nosotros. El primer principio nos lo enseña Jairo. El segundo principio nos lo enseña Jesús. No temas, solamente cree. Y al que cree, todo le es posible. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y eso es bien interesante, iglesia. Amigo que está en esta noche, no podemos llegar de cualquier manera. Debemos llegar de la manera correcta ante Jesús. Primero en humillación, reconociendo que nosotros ante Él quizás no somos nada, somos polvo de la tierra. Pero cuando hay una humillación, Dios se mueve cuando ve un corazón humillado y sumiso ante Él. Pero cuando te acerques a Él, no temas, solamente cree. Y esa es la palabra clave, la expresión clave, el principio clave de parte de Jesús para nosotros. Vienes con temores, vienes con angustia, vienes con dificultades. Yo conozco que estás en angustia, Jairo. Yo conozco que estás en problemas, Jairo. Yo conozco tus limitaciones, Jairo. Pero ya que te acercaste a mí, me buscaste, entonces no temas, solamente cree. Gloria al Señor Jesucristo. Y ese es el gran principio que Jesús nos enseña en esta noche.
no temas, solamente cree. El problema puede ser muy grande, pero nunca será más grande que nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. Número 3, el tercer principio nos lo enseña la mujer. Desarrolla una fe sin límites. Desarrolla una fe sin límites. La mujer ya no contaba con más opciones para salir de tal situación. Ya había gastado todas las opciones posibles para terminar con tanto suplicio. Pero en medio de esa situación tan crítica, escúchalo bien, desarrolló una fe sin límites. Sé que nadie me va a tocar. Sé que ese Jesús también es y según las condiciones de los judíos, no me van a tocar. Quizás tampoco no se van a acercar a mí. Sé que yo debo acercarme. Quizás la multitud, hay muchos judíos y quizás yo estoy allá sola y no puedo acercarme. Y no puedo hacerlo porque según la tradición judía, yo debo estar lejos, yo debo estar apartada. Pero estando, yo me imagino a esa mujer cuando estaba estudiando y tanto que hemos predicado, pero hoy que estaba sentado estudiando este momento de esta mujer, iba a mi imaginación como ver a esta mujer sentada sola por allá en una silla y viendo a lo lejos la gran multitud. Y ella tomando una decisión, ¿será que voy? Pero no, la tradición judía no me permite que me acerque. No, yo debo estar acá. Pero en medio de esa soledad, en medio de esa indecisión, en medio de esa impotencia, en medio de ese dolor que sentía en su cuerpo por el flujo de sangre, esa debilidad que tenía, ahí sentada, postrada, totalmente desahuciada y ya dispuesta a morir, hay algo que empieza a desarrollarse en el interior de esta mujer, aleluya, y es que desarrolló una fe sin límites. Ella dijo, no me interesa que me esté acercando y empiecen los judíos a rechazarme, empiecen los judíos a despreciarme. No me interesa, yo sé que si tan solo toco el borde del manto del maestro, que no me toque él completamente, que no extienda su mano él sobre mi cuerpo, pero con tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que para un judío será que estoy contaminándolo, pero me han dicho que ese Jesús tiene poder de sanar, aleluya, gloria al Señor. Quiero decirle a alguien en esta noche, desarrolla una fe sin límites en medio de una situación tan difícil, porque esta mujer dijo, ya no tengo más opciones, la única opción que me queda es Jesús. Aleluya, yo sé que si tan solo toco el borde del manto, seré totalmente sana. Desarrolla una fe sin límites, no interesa. Yo sé que ese Jesús tiene poder. Alguien que le dé la gloria a Dios. Alguien que le dé la gloria a Dios. Aleluya, aleluya. 3 principios que me pueden llevar a ver la gloria de Dios sobre mi vida. Número 1, olvídate de la posición, humíllate. Olvídate de la posición que tienes. Puedes ser el más adinerado, puedes ser la persona más reconocida, puedes ser el que tenga más títulos, no interesa. Para acercarse a Jesús hay que tener una actitud de humillación. Número 2, aleluya, ese principio que nos enseña Jesús: no temas, solamente cree, porque al que cree todo le es posible. Y número 3, ese principio nos lo enseña esta mujer, y es: desarrolla
una fe sin límites. No me interesa, yo me voy, amén, a introducir en medio de la multitud. Ojalá que todo el mundo me abra paso. Y esto pudo ser una estrategia de esta mujer. Yo sé que cuando vean mi flujo de sangre, quizás porque ya me han identificado, ellos me van a hacer camino. Aleluya. Estoy desarrollando una fe sin límites. Nada me va a detener acercarme al maestro. Nada me va a detener, ni mi enfermedad, ni mi posición de mujer quizás despreciada. Yo me voy a acercar a Jesús y voy a saber que de Él saldrá poder para mi sanidad. Aleluya, gloria a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, escúchelo bien, el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, el verso 16 dice: así cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Aleluya. Aleluya. La otra versión dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Gloria al Señor. Jesús terminó con 12 años de tormento en esta mujer. Jesús le da continuidad de vida a una joven de 12 años. No importa el tiempo que lleves con un problema, escúchelo en esta noche. No importa el tiempo que lleves, puedes llevar el tiempo de esta mujer, 12 años de tormento. No importa si eres joven, no importa si eres adolescente, no importa si eres adulto, no importa cuál sea la situación, Jesús es la única salida a cualquier problema. Cuando se agotan todos los recursos humanos, recuerda que la intervención divina es la única opción para salir de tal situación. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11, el verso 6 dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Aleluya, aleluya. Y que premia a los que lo buscan. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabe que Jairo acudió a Jesús, pero Jairo fue llevado a creer? Mire que hay una diferencia. Jairo acudió a Jesús y fue llevado a creer. La mujer acudió a Jesús creyendo. Son dos cosas muy diferentes. Aunque Jairo fue a buscar a Jesús, fue llevado por Jesús a creer, pero esta mujer buscó a Jesús creyendo. Jairo es el tipo de cristiano que el problema es más fuerte que su fe, y hay que llevarlo a creer una vez más en Jesús, aunque tiene presente que debe buscarlo. No es que esté totalmente mal esa actitud, pues Jairo recibió el milagro que tanto deseaba. Solo que sí podemos cambiar nuestra actitud de fe a una fe más sólida y efectiva. Como hijos de Dios, no podemos dejar que otro me lleve a creer en Jesús. Ese es el tipo de cristiano que su problema es mayor que su fe. Su situación es mayor que su fe. Por eso Jesús tuvo que llevar a Jairo a creer. Jairo, entiendo tu condición, tu única hija va a morir, pero Jairo, no temas. Lo vio tan angustiado, tan desesperado. No quiere decir que no se pueda desesperar y angustiar, pero esto me habla de un desespero aún, quizás con un poco de duda. Y el Señor le dijo: no temas, solamente cree.
La mujer es el tipo de cristiano que cree por encima del problema. Su fe es más fuerte, que lo lleva a buscar a Jesús confiadamente. Puede estar viviendo la peor situación, su fe es más fuerte, su fe no la limitan las cosas terrenales. Ellos saben que si se acercan a Dios, lo hacen plenamente confiados que el milagro, la bendición y la respuesta van a llegar de Jesús. Por eso Jairo fue llevado a creer, buscó a Jesús, pero fue llevado a creer. Pero esta mujer buscó a Jesús creyendo que su necesidad y su problema sería resuelto. Yo quiero tener la fe de esta mujer. Yo quiero desarrollar la fe de esta mujer. Yo quiero que nadie me lleve a creer. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Pero yo he creído en un poder que aunque no se toca, aunque no se ve, se siente en el corazón, se siente en nuestra vida. Gloria al Señor Jesucristo. Que alguien en esta noche desarrolle esa fe sin límites. No, nada ni nadie me va a detener. Solamente tengo una opción y ahí voy a acudir, y es acudir al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Amigo, en esta noche quizás ya has utilizado todas las opciones terrenales para salir de una situación espiritual. Quiero decirte que te queda todavía una opción, y es Jesús. Aunque lo hayas dejado para lo último, todavía hay esperanza, pero es con Jesús. Pero quiero decirte, amigo, que me escuchas en esta noche, hay una condición que debes tener en cuenta, y es que debes creer que Él existe. Debes colocar tu fe en Él y humillarte ante Él para que recibas la respuesta de Dios a tu vida. Cuando la única opción es Jesús, casi siempre es porque se ha probado por muchos medios y nada ha traído respuesta. Es tiempo, iglesia y amigos, en esta noche, es tiempo de tener a Jesús siempre como la primera y única opción en nuestras vidas. Qué bueno que en esta noche, bajo este mensaje sencillo, podamos entender una vez más que Jesús es nuestra única opción. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? Primer principio que lo enseñó Jairo, y es humillándonos, postrándonos ante el Maestro. El segundo principio nos lo enseña Jesús: no temas, solamente cree. Y el tercer principio nos lo enseña esta mujer: desarrolla una fe sin límites. Cuando eso suceda, Jairo ve que su hija ha muerto, pero Jesús la levanta. Cuando suceda esto, esta mujer recibe la sanidad de su cuerpo y se escucha una declaración de Jesús: ¿quién me ha tocado? Te tocó una mujer inmunda quizás. Lo que pasa es que Jesús vino a eso. Jesús vino a los necesitados. Jesús vino a los enfermos. Jesús vino a los inmundos. Jesús vino por todos aquellos que le busquen de verdad, que lo busquen de corazón y que le entreguen totalmente sus vidas a Él. Vamos a orar en esta noche. Vamos a decirle al Señor: Señor, gracias. Me has enseñado 3 principios espirituales poderosos. Padre celestial, aquí estamos delante de ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos una vez más. Gracias, Dios mío, porque hoy, como siempre, Señor, nos hablas y nos fortaleces la fe. Padre celestial, no podemos acercarnos a ti dudando. Tenemos que acercarnos a ti creyendo.
Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos.